Atracción y resonancia. Proyectamos nuestra culpa y nuestra ira sobre personas que tienen la facultad de sintonizar con nuestros sentimientos y que se convierten en convenientes chivos expiatorios. Igual que una emisora de radio utiliza ciertas frecuencias para emitir sus programas, nuestras emociones, energía en movimiento, vibran sobre ciertas frecuencias. La gente que sintoniza con nuestros sentimientos vibra al unísono y es más propensa de tener patrones de emoción similares a los nuestros, los mismos o los opuestos, y nos los reflejan. Nuestras convicciones profundas también tienen su frecuencia. Al expresarlas en voz alta, dotamos a nuestras creencias de más energía aún, y éstas adquieren propiedad de causa en el universo propiciando nuestro mundo. Por añadidura, otras personas sintonizan con la frecuencia energética de dichas creencias. Al hacerlo, son atraídas a nuestra vida para devolvernos el reflejo de nuestras creencias. Esto nos ofrece la oportunidad de observar y, si es necesario, cambiar de mentalidad con respecto a dichas creencias. No nos vuelven únicamente reflejos negativos. Por ejemplo, si somos personas cariñosas y dignas de confianza, tenderemos a atraer a nuestra vida personas que son igualmente dignas de confianza y afectuosas. Recordemos el caso de Jill, mi hermana, que tenía la convicción de que nunca era suficiente para ningún hombre. Esa creencia sintonizó con un hombre adicto al sexo. Ese hombre era el socio ideal para ella porque apoyaba su creencia al mantener relaciones sexuales con otras mujeres, demostrándole así que ella no era suficiente para él. Jill no percibió la conexión en aquella relación y por consiguiente no sanó la pena original que había generado esa creencia. Entonces encontró a otro hombre, Jeff, que sintonizó con su creencia. La apoyó de forma diferente, utilizando como catalizador su propio asunto de dependencia con su hija Lorraine. En esta situación, ella sí vio la conexión. Se dio cuenta de que él le reflejaba su creencia de no ser suficiente y ambos sanaron. Si quieres saber lo que te disgusta de ti mismo y has descalificado, no tienes más que mirar lo que te molesta en la gente que entra a formar parte de tu vida. Si atraes a mucha gente enfadada, es que probablemente no has atendido a un enfado propio. Si la gente parece reprimir su amor hacia ti, es que alguna parte de tu persona no está dispuesta a dar amor. Si la gente parece robarte cosas, es que parte de ti no actúa honestamente o se siente deshonesta. Si te traicionan, quizá es que traicionaste a alguien en el pasado. Considera también los temas que te irritan. Si te subleva la cuestión del aborto, tal vez signifique que parte de ti muestra poco aprecio por la vida de otro. Si no, una parte de ti mismo también puede ser que sepa que serías capaz de maltratar a un niño. Si te enciendes en contra de la homosexualidad, quizás sea porque no aceptas la parte de ti mismo que a veces siente esa inclinación. Los reflejos no siempre aparecen con tanta nitidez o sencillez. En ocasiones no nos identificamos tanto con el comportamiento en sí como con el significado subyacente que guarda para nosotros. Un hombre que se enfada porque su esposa come demasiado y es obesa, quizá no sintonice con ninguna tendencia personal a comer demasiado, sino con la utilización que hace ella de la comida como un modo de evitar enfrentarse a sus problemas emocionales, porque le devuelve el reflejo de su propia tendencia a huir de los problemas emocionales. Ver con claridad lo que otros nos reflejan se puede convertir en algo así como ver miríadas de imágenes distorsionadas en una galería de espejos. Inversión automática de la proyección. La belleza del perdón radical radica en el hecho de que no es preciso que identifiquemos lo que estamos proyectando,
Sencillamente perdonamos a la persona por lo que ocurre en un momento dado. Al hacerlo, deshacemos de paso la proyección, sin importar lo complicada que sea la situación. La razón para ello es simple, y es que la persona representa la pena original que nos llevó a proyectar la primera vez. Al perdonarla, despejamos la pena original. Irónicamente, la gente que más parece irritarnos es la que en el plano del alma más nos ama y apoya. Suelen ser las almas con las que antes de encarnarnos acordamos hacer ciertas cosas durante esta vida. Casi siempre, y con una importante inversión por su parte de malestar, esos individuos procuran enseñarnos algo acerca de nosotros mismos y animarnos a seguir adelante hacia nuestro despertar. Recuerda que no se trata de un intercambio de persona a persona. De hecho, lo más probable es que las personalidades colisionen terriblemente. Por su lado, las almas de los actores son las que montan el escenario con la esperanza de que la persona acabe viendo la verdad. No hagas de la vida un asunto personal. Quien entre en nuestra vida para ayudarnos a cumplir con esa tarea es en realidad irrelevante. Si cierta persona no se encarga del trabajo, lo hará otra. La tragedia es que como víctima rara vez lo entendemos. Nos imaginamos que nos hemos convertido casualmente en la infortunada diana del comportamiento nocivo de cierta persona. No caemos en la cuenta de que quizá, en el plano anímico, hemos atraído a esa persona y esa situación hacia nosotros por una razón, y que si no llega a ser ella habría sido otra. Sentimos de forma equivocada que si no fuera por esa persona no habríamos tenido el problema. Dicho de otra manera, consideramos que el problema está enteramente relacionado con esa persona, por lo cual nos sentimos justificados de dirigir nuestro odio y resentimiento hacia ella por causarnos dolor e infelicidad. A menudo oímos esta clase de condena cuando la gente habla de sus padres. De haber tenido otros padres, me sentiría perfectamente irrealizado en la actualidad. Falso. Podrían haber elegido a otra pareja, eso es cierto, pero les habría proporcionado exactamente la misma experiencia, porque eso es lo que su alma quería. Cuando nos vemos como víctimas, no pensamos más que en matar al mensajero, y nos perdemos el mensaje. Esto explica por qué la gente va de matrimonio en matrimonio, recreando la misma dinámica de relación cada vez. No captan el mensaje con el primer cónyuge, así que siguen adelante en busca de otro que retransmita el mensaje que el último intentó entregar. También encontramos a otras personas en las que proyectar el odio que sentimos hacia nosotros mismos y que no solo lo aceptan, sino que a su vez proyectan el suyo sobre nosotros. Llamamos a este tipo de acuerdo una relación codependiente o adictiva. Esa persona especial nos compensa por lo que echamos de menos en nosotros mismos, demostrándonos de continuo que estamos perfectamente y así evitamos sentir vergüenza por lo que somos. A cambio hacemos lo mismo por ellos y ambos aprendemos a manipularnos mutuamente con un amor muy condicionado y basado en un solapado sentimiento de culpa. En cuanto el otro retira su aprobación, nos vemos forzados a confrontarnos otra vez con nuestro sentimiento de culpa y de autoaversión, y todo se colapsa. El amor se convierte enseguida en odio y ambas partes se atacan. Esto explica el fracaso de muchas relaciones frágiles que en un principio parecían solidarias y amorosas y se convierten de golpe en un caldero de odio. Causa y efecto. La ley de causa y efecto es el núcleo de la idea con que creamos nuestra propia realidad. Dicha ley determina que toda acción produce una reacción equivalente. Por lo tanto, toda causa tendrá un efecto y cada efecto ha tenido una causa. Como los pensamientos son por naturaleza causales, cualquier pensamiento produce un efecto en el mundo. En otras palabras, y en gran parte de modo inconsciente,
Nosotros mismos creamos nuestro mundo, el mundo de la humanidad, con nuestros pensamientos. Cuando vibramos a alta frecuencia, como cuando oramos, meditamos o contemplamos, podemos crear consciente e intencionalmente con los pensamientos. Sin embargo, solemos hacerlo de forma bastante inconsciente. Los pensamientos individuales aleatorios no contienen mucha energía y por lo tanto su efecto es relativamente escaso. Pero los pensamientos acompañados de mucha energía, especialmente la emocional o la creativa, tienen un efecto mucho mayor sobre el mundo. Por consiguiente, su papel a la hora de crear nuestra realidad es determinante. Cuando un pensamiento acumula tanta energía como para transformarse en una creencia, tiene aún mayor efecto en el mundo. Se convierte en un principio operativo en nuestras vidas y entonces creamos efectos, es decir, circunstancias, situaciones, incluso acontecimientos físicos que confirman esa creencia. Lo que creemos acerca del mundo produce lo que siempre será para nosotros. La aceptación del principio de que el pensamiento es creativo es fundamental para la comprensión del perdón radical, pues nos permite ver que lo que acontece en nuestra vida representa lo que hemos creado con nuestros pensamientos y nuestras creencias. Nos permite ver que sencillamente estamos proyectando en el mundo todos nuestros pensamientos y creencias acerca de cómo son las cosas. Para recurrir a una metáfora, digamos que estamos pasando una película titulada Realidad a través de nuestra mente, el proyector, y la proyectamos ahí fuera. En cuanto entendemos que lo que llamamos realidad es tan solo una proyección nuestra, en lugar de condenar a los demás, empezamos a asumir la responsabilidad de lo que hemos creado con nuestros pensamientos. Cuando cambiamos de percepción y soltamos la creencia de que lo que aparece en la pantalla representa la realidad, experimentamos el perdón radical. La conciencia determina lo que ocurre. Parece difícil ver el principio de causa y efecto operando en nuestras vidas, pero este se vuelve evidente si le seguimos la pista a partir de las cosas que nos ocurren. Dicho de otro modo, si quieres conocer tus creencias, tan solo observa los acontecimientos. Ellos te dirán lo que estás proyectando. Por ejemplo, si sigues atacando o te ocurren desastres, la correspondencia es que crees que el mundo es de por sí un lugar peligroso. Estás creando esos acontecimientos para demostrarte que tienes razón en esto. Los demás te apoyan en esa creencia y aparecen en tu vida comportándose de una manera amenazante o peligrosa. Si quieres conocer tus creencias, mira lo que hay en tu vida o lo que no hay. Si, por ejemplo, no tienes amor y no pareces capaz de crear una relación amorosa, examina tus creencias sobre la autovalía o seguridad con el otro sexo. Por supuesto, tal vez no sea tan fácil como suena, porque tus creencias pueden estar profundamente sepultadas en tu inconsciente. No necesitas saber por qué. La buena noticia es que no necesitas saber por qué creaste tu situación o qué creencias te condujeron a ello. El mero hecho de ver la situación como una oportunidad de percibirla de forma diferente, estar dispuesto a considerarla perfecta, es suficiente para suscitar el cambio de percepción requerido y la sanación de la pena original. La verdad es que desde el punto de vista del mundo, de la humanidad, no podemos saber por qué una situación es como es porque las respuestas residen en el mundo de la verdad divina y que conocemos poco o nada de ese mundo mientras tenemos forma humana. Todo lo que podemos hacer es entregarnos a la situación. Tan solo entrégate. Si para que ocurra el deseado cambio hacen falta nuevas perspectivas, conexiones, recuerdos, movimientos emocionales y otros acontecimientos psíquicos, estos aparecerán automáticamente y sin control consciente. Si intentamos entenderlo todo y manipular el proceso que se va desplegando, se originará resistencia y se bloqueará completamente el proceso, lo cual nos pondrá directamente bajo la influencia del ego. Es importante darse cuenta de que la ley de causa y efecto se aplica solo al mundo de la humanidad. Es una ley física, no una ley espiritual. Crear una plaza libre de aparcamiento o cualquier otra cosa material que desees y plasmes con tu mente
sigue siendo una manipulación de la ilusión. Tiene muy poco que ver con ser espiritual como tal. En realidad, si imaginamos que somos especiales por lo bien que manifestamos cosas en el mundo, no hacemos más que incrementar nuestra sensación de separación y reforzamos el ego. Cuando renunciamos de verdad a la necesidad de saber por qué o el cómo de todas las cosas y a la de controlar el mundo, y nos entregamos sinceramente a lo que es tal como es, sabiendo que el amor de Dios está en todo, trascendemos por completo la ley de causa y efecto. Entonces, entendemos que el karma es otro cuento que existe solo en nuestra mente en el mundo de la humanidad. No existe tal cosa como el karma o causa y efecto en el mundo de la verdad divina. Solo está la primera causa, que es Dios. No obstante, si nos entregamos a actividades y hábitos coherentes que produzcan un aumento significativo de nuestra vibración, mediante la utilización continua y sostenida del perdón radical durante un largo periodo de tiempo, por ejemplo, podemos llegar a convertirnos en causa primera. Esto contrasta mucho con la situación en que nos encontramos la mayoría de nosotros actualmente, donde somos siempre el efecto de este mundo de causa y efecto, viéndonos obligados a reaccionar a lo que parece ocurrir ahí fuera. Dentro de no mucho tiempo, cuando hayamos elevado nuestro nivel de vibración y conjuguemos toda nuestra energía y conciencia de modo presente, en lugar de estar varados en el pasado o el futuro, tal vez nos encontremos con que ya no notamos tanto las sincronías, sino que nos hemos convertido en la sincronía misma. Nadie puede pensar que su viaje del alma ha terminado, mientras todos, como especie, no hayamos completado la misión de crearnos y que creamos para nosotros mismos. Consiste nada menos que en transformar las energías del miedo, la muerte y la dualidad mediante la comprensión total de que no estamos en absoluto separados de Dios y de que esas energías no son más que una ilusión. La decisión de con qué energías trabajamos en el plano terrenal no la tomamos nosotros a nivel humano. Dicha decisión es anterior a nuestra encarnación y es tomada por nuestro grupo de almas, un grupo al que pertenecemos, compuesto de almas que se encarnan con nosotros o actúan como guías espirituales durante nuestra encarnación. Una vez decididas las energías con las que trabajaremos, elegimos cuidadosamente a los padres que nos proporcionarán las experiencias que necesitamos como niños y determinamos cómo los demás irán apareciendo en el momento oportuno para desempeñar sus respectivos papeles en las vivencias necesarias al cumplimiento de nuestra misión. Así, creamos dramas a lo largo de nuestras vidas físicas que nos permiten experimentar los sentimientos que estructuran nuestra misión. Dichos dramas sirven de oportunidad para vivenciar la separación que hemos venido a experimentar. Luego podemos despertar, perdonar y recordar quiénes somos. Para cumplir con nuestra misión, transformar energías, debemos experimentar a fondo dichas energías. Por ejemplo, para transformar la energía de víctima, tenemos que sentirnos totalmente victimizados. Para transformar la energía del miedo, debemos sentirnos aterrorizados. Para transformar la energía del odio, debemos consumirnos de odio. En otras palabras, debemos meternos de lleno en la experiencia del ser humano. Solo cuando hayamos sentido las emociones vinculadas con esas energías, obtendremos la capacidad de adentrarnos en su perdón total, y al perdonarlas, recordaremos quiénes somos. Desde este punto de vista, queda claro que nunca estamos en posición de juzgar a nadie. Una persona llena de odio puede haber elegido como misión transformar dicha energía. Por lo tanto, su comportamiento lleno de odio, aunque parezca perjudicar a otros, que quizás se han propuesto como misión ser el objeto del odio, nunca es ni bueno ni malo. Su comportamiento lleno de odio tan solo representa lo que es preciso que ocurra para transformar la energía del odio. La energía del odio se transforma cuando alguien percibe el odio, ve el amor que hay por debajo y perdona al otro por odiarle. En ese momento, el corazón se abre y el amor fluye entre esas dos personas.
Entonces el odio se transforma en amor. El despertar es el resultado de un continuo proceso de transformación de las energías de toda clase de separación. Transformar el arquetipo de víctima. Lo primero que hay que comprender es que podemos cambiar algo solo cuando lo elegimos como misión espiritual. No decidimos nuestra misión en este mundo, lo hicimos en el mundo de la verdad divina antes de venir. En segundo lugar, hemos de darnos cuenta que transformar algo de ninguna manera significa cambiarlo. De hecho, para transformar algo debemos experimentarlo plenamente y amarlo tal como es. Por ejemplo, ¿y si tu misión individual implicaba nacer en una familia maltratadora para vivenciar el maltrato de primera mano y conocerlo como víctima o como perpetrador? Recuerda que al encarnarte olvidas haber aceptado la misión. Si recordaras tu misión, no podrías experimentar la energía ni los sentimientos de víctima en su plenitud. La vivencia de ser victimizado es lo único que te permite darte cuenta de lo que subyace más allá de la ilusión de víctima y que es la proyección de tu sentimiento de auto-odio. Cuando se es capaz de ver más allá de la ilusión del maltratador, de reconocer en esas acciones una llamada al amor y de responder con amor total y aceptación, la energía de víctima se transforma y se eleva la conciencia de todos los involucrados. Además, la energía que mantiene el patrón de maltrato desaparece y el comportamiento cesa inmediatamente. En esto consiste la transformación. Por otro lado, si no reconocemos la verdad en la situación o no vemos más allá de la ilusión e intentamos modificar las circunstancias físicas, encadenamos la energía que sostiene el patrón de maltrato en su lugar y nada cambia. Lo que resistes, persiste. Resonancia mórfica. Rupert Sheldrake, un biólogo inglés, postula la existencia de campos o sistemas autoorganizados y autorregulados en la naturaleza que ordenan y sostienen patrones de actividad vibratoria o rítmica. Ciertos elementos se atraen unos a otros mediante resonancia mórfica para crear dichos campos en constante cambio y evolución. Cuando un elemento del campo cambia, esto afecta a la totalidad. En el contexto humano, los campos mórficos enlazan individuos mediante resonancia extrasensorial y energética, conciencia, un proceso independiente del tiempo y del espacio. Por ese motivo, cuando una persona perdona, el efecto se hace sentir en la persona perdonada, sin importar lo lejos que esté. Podemos considerar un área de actividad más habitual como un campo mórfico, donde los individuos quedan unidos mediante resonancia mórfica por la conciencia de víctima. En cuanto a uno de los miembros, el mediador modifica su conciencia en la dirección del amor y la aceptación de lo que hay tal como es, el campo se transforma de inmediato y evoluciona hacia una nueva disposición vibratoria de más alto nivel. Gracias a esta resonancia mórfica, los demás miembros del grupo tienen la oportunidad de realinearse y la situación evoluciona, siguiendo unas pautas totalmente diferentes de lo que habría hecho si la conciencia no se hubiera transformado de esta manera. En lo profundo de nuestra mente subconsciente, estamos en contacto con nuestra misión. El espíritu nos presenta continuamente oportunidades para transformar la energía de víctima, haciendo aflorar situaciones como el incesto, el maltrato a los niños, los abusos sexuales y el odio racial. Cada uno de nosotros puede abrazar esta misión practicando el perdón radical en cada ocasión. Ejercicio de transformación. Para transformar el arquetipo victimista, practica el ejercicio siguiente. Cada vez que mires las noticias, cambia tu conciencia enjuiciadora por la de ver la perfección en la situación. En lugar de aceptar de lleno una historia sobre prejuicios raciales, por ejemplo, ayuda a transformar la energía de discordia racial. Hazlo mirando a la persona o a la situación que normalmente sería objeto de tu juicio y censura y mira de mudarte a un espacio de aceptación amorosa.
Ya sabes que las personas del acontecimiento están representando su papel en el plan divino. No consideres a nadie como víctima y rechaza etiquetar a las personas de villanas. Todas están cumpliendo con su parte en el drama representado a fin de que la sanación tenga lugar. Recuerda, Dios no se equivoca.